Lectura del libro de la sabiduría. La sabiduría posee un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, diáfano, invulnerable, amante del bien, agudo, incoercible, benéfico, amigo de los hombres, firme, seguro, sin inquietudes, que todo lo puede, todo lo observa y penetra todos los espíritus, los inteligentes, los puros, los más sutiles. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo. Es efluvio del poder de Dios, emanación pura de la gloria del Omnipotente. Por eso, nada manchado la alcanza. Es irradiación de la luz eterna, espejo límpido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Aun siendo una sola, todo lo puede, sin salir de sí misma. Todo lo renueve y entrando en las almas buenas de cada generación. Va haciendo amigos de Dios y profetas, pues Dios solo ama a quien convive con la sabiduría. Ella es más bella que el sol y supera a todas las constelaciones. Comparada con la luz del día, sale vencedora, porque la luz deja paso a la noche, mientras que a la sabiduría no la domina el mal. Se despliega con vigor de un confín a otro y todo lo gobierna con acierto. Palabra de Dios. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu fidelidad de generación en generación. Fundaste la tierra y permanece. Tu palabra, Señor, es eterna. Por tu mandamiento subsiste hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Tu palabra, Señor, es eterna. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Tu palabra, Señor, es eterna. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus decretos. Tu palabra, Señor, es eterna. Que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Tu palabra, Señor, es eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Y dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces se os dirá: está aquí o está allí, no vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación.
Palabra del Señor. Brillante, completísima, cargada de luz, es la primera lectura del libro de la sabiduría, donde nos explica a Dios, a través de su palabra, qué es ese gran don. Y tiene tanta riqueza que hacer un resumen como ha hecho es verdaderamente grandioso. Yo os lo aconsejo, es lo primero que os recuerdo, que ese texto de hoy sea motivo de nuestra oración y de nuestras consideraciones para ver si efectivamente yo tengo o la recibo bien. Lo tenemos seguro porque nos lo ha dado el Señor con el bautismo. Cada día más sabiduría. Es la primera parte de la liturgia de hoy. La segunda es, nos habla el Señor del reino. El reino de Dios ya está entre nosotros, aunque no completamente. Está entre nosotros porque Jesús ya ha venido a la tierra y nos ha dejado su presencia, pero todavía falta algo. Es necesario que el reino llegue al corazón de cada hombre. Y solo entonces podremos decir que ya ha llegado en toda su plenitud. Y eso generación tras generación. Nosotros estamos en una generación, luego vendrá otra, luego otra. Y el reino de Dios, la luz de Dios, que tiene la riqueza de la sabiduría para cada persona, para decirle cómo tiene que vivir, de acuerdo con los planes divinos, se tiene que ir aplicando a cada una de las personas que existen. Jesús advierte que no se trata de un reino de ejércitos, de emperadores, de palacios, sino que es algo mucho más sutil, menos notorio. Es un gobierno sobre los corazones cuya ley es la caridad y Cristo es el soberano. Repito, porque la gente habla del reino de Dios, el reino ya ha venido el reino, vamos al reino, vamos a procurar vivir el reino. Mira a ver lo que es el reino. El reino es un gobierno que Jesús, que Dios hace sobre los corazones, cuya ley es la caridad y Cristo es el soberano. Nosotros sabemos, decía el Papa, que la historia tiene un centro, que es Jesucristo, encarnado, muerto y resucitado, que está vivo entre nosotros y que tiene una finalidad, implantar el reino de Dios, reino de paz, de justicia, de libertad en el amor, de libertad en el amor. Y tiene una fuerza que la mueve hacia este fin, hacia ese fin que Dios ha dado al reino. Es la fuerza del Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo, insiste el Papa, que hemos recibido en el bautismo. Y Él nos empuja a ir hacia adelante en el camino de la vida cristiana, en el camino de la historia, hacia el reino de Dios. Pues este Espíritu es la potencia del amor que ha fecundado el seno de la Virgen María, y es el mismo que anima los proyectos y las obras de todos los constructores de paz. Es quien gobierna, en medio de todo este lío que tenemos en el país. Quien gobierna siempre es Dios. Donde hay un hombre y una mujer constructor de paz, insiste el Papa, es exactamente el Espíritu Santo quien ayuda y lo empuja a hacer la paz. Pues ¿qué nos toca entonces? Pues dejar que Jesús reine en mi alma. ¿Y eso qué es? Eso significa abrirle las puertas para que Él haga lo que quiera conmigo. Y Él solo entra y se queda a vivir si encuentra un alma limpia, o sea, un alma sin pecado. Un alma en pecado es un lugar inhabitable para Dios, claro. Por eso decimos que hay que vivir en continua lucha contra nuestro peor enemigo, que es el pecado. Porque solo Él nos aleja de Dios, nos aleja de la meta de nuestra vida, que es vivir en el reino. Y vivir justamente con ese gobierno que Dios quiere hacer por la caridad en nuestro corazón. ¿Cómo sería el mundo si todos los hombres viviesen en gracia, en amistad con Dios? ¿Qué diferentes serían las cosas si todos los países adoptaran el mandamiento de la caridad universal como ley suprema? Entonces sí que podríamos decir que el reino de los cielos ha llegado a la tierra. Bueno, pues empecemos por nuestro corazón y por nuestra casa. Que cada día Dios sea lo más importante de mi vida. Buscar que el reino de Dios viva en mi corazón a través de la oración y la caridad a los demás. Repito, que cada día Dios sea lo más importante de mi vida. Son rasgos de esa actitud.
buscar el reino, o sea, buscar que el reino de Dios viva en mi corazón, a través de la oración y de la caridad a los demás. ¿Esto lo estoy viviendo? Pues vamos a pedírselo por lo menos al Señor hoy, a Jesús. Jesús, ni el trabajo, ni la enfermedad, ni los achaques, ni lo que me está pasando en el hospital, ni lo que me pasa en casa, ni todo lo que me tengo alrededor, ni todas las circunstancias que hay en mi vida, el trabajo, las ocupaciones, la enfermedad, las realidades cotidianas, deben ser obstáculo para estar unido a ti. Solo dejando que gobiernes y ordenes mi vida podrá venir a mí tu reino. Reconociéndote hoy como mi Rey y Señor, todo mi día se convertirá en un medio para alabarte, para glorificarte y para amarte por medio de mi amor y mi servicio a los demás. El Santo Padre nos ha dado muchas luces sobre cómo es el reino. Y una de las cosas que dice es que el reino de Dios no es un espectáculo. Esto no es un espectáculo. Nuestra vida, nuestro trato con Dios, ni la misa, ni los sacramentos, ni el estar aquí, estando en estas circunstancias, esto no es un espectáculo, ni es un carnaval. No le gusta la publicidad. Es el Espíritu Santo el que lo hace crecer, no los planes pastorales tampoco. No. No es lo que yo hago y dale con que yo tengo que hacer y hacer y hacer y hacer. Que no, que es la labor que hace el Espíritu Santo por debajo. Toda la explicación parte de la pregunta que los fariseos dirigen a Jesús. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Una pregunta sencilla, ¿no? Que nace de un corazón bueno y que aparece muchas veces en el Evangelio. Pues lo recordaréis cuando Juan Bautista se encuentra en la cárcel, está angustiado, invita a sus discípulos a preguntar a Jesús si era él el que tenía que venir o si había que esperar a otro. Otro pasaje. Pues la pregunta esta vez es más descarada, porque claro, es la que le hacen a Jesús en la cruz. Si eres tú, baja de la cruz. Pero siempre hay la duda, la curiosidad sobre cuándo vendrá el reino de Dios. Solo tenía el pueblo hebreo muy clarito. Y ese alegre anuncio en la sinagoga de Nazaret, cuando Jesús, después de haber leído el pasaje de Isaías, dice que esa escritura se cumple hoy, en medio de ellos está. Bueno, pues explica el Santo Padre, como la semilla que sembrada crece desde dentro, así el reino de Dios crece a escondidas, en medio de nosotros. O se encuentra escondido como la gema o el tesoro, pero siempre en la humildad. No se ve, normalmente, que está desarrollándose. Sí, pero ¿quién hace crecer esa semilla? ¿Quién lo hace germinar? Dios, el Espíritu Santo, que está en nosotros. Y el Espíritu Santo es espíritu de mansedumbre, es espíritu de humildad, es espíritu de obediencia, es espíritu de sencillez. Eso uno tiene que pensar. Si yo me voy fijando en el trabajo que está haciendo y si le dejo. Es Él quien hace crecer dentro del reino de Dios. No son los planes pastorales, no son las cosas espectaculares, no son las grandes masas y venga, y todos reunidos y gran cantidad de gente. ¿A dónde vas? No es el espectáculo, es el espíritu escondido. Hace crecer y llega el momento y aparece el fruto. Aparece el fruto, sí, y todos nosotros los bautizados tenemos dentro del Espíritu Santo. Entonces decía el Santo Padre, pregúntate, ¿cómo es mi relación con el Espíritu Santo? El que hace crecer en mí el reino de Dios. Una buena pregunta que hacemos hoy todos. Yo creo de verdad que el reino de Dios está entre nosotros, que está escondido, o me gusta más el espectáculo. Y cuando no veo espectáculo, ¡pum!, abatimiento. ¡Ay, qué mal! ¡Ay, todo no funciona! ¡Ay, que todo está fatal! ¿Pero dónde vamos? El reino de Dios no se muestra, decía el Papa, con soberbia, con orgullo. No le gusta la publicidad, es humilde, es oculto y siempre crece. Bueno, pues Jesús también explica que el reino de Dios no viene llamando la atención y nadie dirá, lo ha dicho hoy, aquí, está allí. No es un espectáculo, o peor aún, decía el Santo Padre, pero muchas veces ha pasado por la cabeza de muchos cristianos. No es un carnaval. Y así, cuando la gente veía a la Virgen que seguía a Jesús, pues estarían pensando, pues esta es su madre, qué mujer tan buena, pero escondido nadie sabía que estaba el reino de Dios trabajando en ella, la santidad del reino de Dios. Y cuando estaba junto a la cruz, pues la gente diría, pobre mujer, espectáculo. Con esos criminales junto a su hijo, pobre mujer. Nada, nadie sabía, no sabía, pero en uno y otro caso, ella estaba creciendo el reino, en silencio, en su corazón. Vamos a pedir a la Virgen que nos enseñe a dejar que crezca el reino. Así sea.